Sin más dilación, vamos a empezar con la comunicación blockchain para la generación de credenciales digitales y certificados en universidades. Ahí tienen los tres autores. Hoy con nosotros está Tomás Arturo Sorza. Él es ingeniero o está haciendo investigación en ingeniería de sistemas y de computación en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y lo que quiera decir él de sí mismo, mejor que lo diga él, que no yo, que bueno, de momento lo conozco. Quizás al final del congreso nos conocemos más. Pues adelante, Tomás, tienes 12 minutos para hacer la presentación y 3 que intentaremos que, como estamos en familia, haya muchas preguntas. Adelante. Vale, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecer a la organización del Congreso y segundo a Juan Sebastián González Sanabria, que él también es investigador de gran calibre de mi universidad y nosotros pertenecemos al programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y hoy venimos con esta solución y propuesta que se basa en una solución blockchain para la búsqueda de alternativas de emisión y validación de certificados y entiéndase certificados como todo este conjunto de reglas y también de valor que se nos da a nosotros como investigadores, que puede ser certificados de ponencias, de eventos, de participación en distintos campos. Y tenemos una pirámide con la que quiero comenzar y en la base tenemos grandes aportaciones que deben tener las certificaciones como la seguridad, la transparencia. Y al fin y al cabo, nosotros para qué queremos todos estos reconocimientos, más que todo para aportar conocimiento y reconocimiento a nivel incluso internacional. Pero nos encontramos con ciertas dificultades a la hora de transmitir este conocimiento y en el medio encontramos la interoperabilidad institucional y también la eficiencia operativa. Nosotros necesitamos que nuestras certificaciones y valor que se proponga sea interoperable y también pues tenga una legitimidad académica y que se pueda hacer revisable y también verificable a través del tiempo. ¿Okay? Aquí tenemos que en las universidades principalmente, que es los centros en donde se establece el conocimiento, tenemos desafíos para la certificación. ¿Como cuáles? Ahorita mismo las universidades pues vemos que han estado avanzando y están avanzando en gran medida en temas de enseñanza, muchas veces ahorita con realidad virtual, incluso realidad aumentada, e-learning, incluso con motores de inteligencia artificial. Pero en temas de privacidad, seguridad y control aún tenemos procesos lentos y sobre todo vinculados a las credenciales digitales. Entonces aquí es donde nace nuestra propuesta. Bueno, principalmente la descripción del problema. Nosotros encontramos que aún en muchas instituciones se encuentran vinculados procesos lentos, costosos y muchas veces vulnerables, es decir, incluso fraudulentos. Quiero confiar que aquí en Europa pues es muchísimo menos, pero aún tenemos sistemas centralizados, es decir, bases de datos que solo operan en un scope determinado y que no se pueden extrapolar a otros contextos o a otras regiones, otras universidades, incluso con verificación manual. ¿Listo? Nuestra propuesta se basa en una red distribuida y aquí tenemos una cifra que se estima que el 3% de los títulos universitarios en el mundo son falsos. Espero que aquí ningún título universitario pues sea falso y quiero creer eso porque nosotros como pares, aquí en esto se basa la importancia de esta investigación. Como pares nosotros debemos ser pares no solo para la divulgación sino también para la certificación y la trazabilidad, inmutabilidad y transparencia. Nosotros para brindar transparencia a una investigación tenemos que hacerlo como pares y por esto se utiliza una red. ¿Listo? Para no ahondar en conceptos técnicos de cómo funciona una red, solo quiero mencionar que una red blockchain, nosotros la escogimos porque digamos que todo lo que ingresa a la red va a ser inmutable y va a haber un consenso en el tiempo en el que se pueda verificar, es decir, va a ser llevadero en el tiempo y las siguientes son las áreas en las que se quiere dar a conocer y solucionar, que sería la creación, el almacenamiento y la validación de certificados. Esas son las 3 áreas en las que se quiere abordar. Entonces aquí tenemos una representación en donde cómo funcionan las universidades ahora mismo. ¿Funciona?
Vale, pues bueno, a su izquierda nosotros tenemos cómo funcionan las universidades como tal, en donde nosotros podemos utilizar varios ciclos de certificación solamente con universidades ahoramente. Aquí tenemos, digamos, la institución, la Universidad Nacional de Colombia y la UPTC, en la que si, digamos, se quieren verificar entre universidades, pues ahora mismo está un poco, digamos que, difícil la colaboración, y lo que compone la red es que cada par, es decir, cada componente que va a estar dentro de esta red va a ayudar a validar y a verificar, y también se va a poder almacenar gracias a las propiedades inherentes de una red blockchain. Y aquí tenemos un componente muy importante que sería un smart contract. Prácticamente más que todo, un smart contract permite la automatización y dar una gobernancia a estos datos, es decir, establecer las reglas específicas de cómo se va a verificar, cómo se va a almacenar, cuándo se va a dar un certificado como válido, cuándo y cómo se va a revocar, y durante el tiempo que todo lo que entre, aquí tenemos un miembro válido de la red, pueda entrar a participar de la red. Lo importante es que todo lo fraudulento va a quedar por fuera. Entonces, esto aumenta la verificación, y aquí tenemos una propuesta de desarrollo en la que nosotros, utilizando datos abiertos que nosotros ya reconocemos, ya como investigadores deberían estar muy familiarizados con los títulos y la metadata que tienen todos los trabajos académicos, que sería persistente, y esto se extrapola a una estructura de certificados propuesta. Y también, como la confianza se tiene que testear, nosotros realizamos ciertos tests, ciertas pruebas en la que principalmente nosotros abordamos la validación de certificados y la validación de fechas de los certificados, en donde los objetivos eran autorizar y emitir los certificados, verificaciones de eventos, de revocaciones y también comprobación de fechas, validar expiraciones y permitir el ingreso de fechas sin fechas fraudulentas, porque muchas veces también la mayor intento de fraude se encontraban directamente vinculados a las fechas y no tanto a la certificación. ¿Vale? Aquí tenemos nuestra arquitectura. La arquitectura que encuentran a su izquierda se encuentra el modelo principalmente basado en cadena, en donde tenemos todos los participantes de una red y acceden a la red blockchain, pero en aras de hacerlo muchísimo más abierto, muchísimo más operable para distintas instituciones y también para distintos congresos, incluso organizaciones, optamos por un diseño que implica y adopta muchísimas más interfaces para que nosotros podamos dar un acceso más abierto al conocimiento y así poder garantizar temas de gobernanza y también los principios FAIR. ¿Vale? Y aquí pasamos al apartado de resultados, en la que encontramos varios resultados. Y primero, la solución a la falta de confianza, gracias a la verificación manual, al fraude y la baja interoperabilidad, se ven solucionados gracias a las propiedades inherentes de una red blockchain. Y tenemos la blockchain permisionada, en la que una red podría ser establecida según qué instituciones para distintos objetivos y las distintas reglas que daría la gobernanza para estos datos. Quedan aún distintas situaciones con respecto a la infraestructura y a los precios, en especialmente al precio de mantener una de estas soluciones, pero la tecnología existe y ahora nosotros debemos aportar la pregunta ahora mismo. Las instituciones y las universidades están listas para adoptar estas infraestructuras. La automatización y la eficiencia operativa nos darían procesos ágiles y de validación muy eficientes, y ahora esto, para lanzarlo más a una prueba de concepto y lanzarlo a un mercado, el siguiente paso sería la implementación en una universidad y en una red de universidades que estuvieran dando paso a la confianza académica y a la adopción futura, para que nosotros podamos vivir en un mundo con certificaciones verificables y base de adopción global, regional e incluso mundial, en donde la blockchain podría ser un gran ente y darnos paso a una gran interoperabilidad de datos abiertos. Vale, muchísimas gracias. Bueno, Thomas, nos has dejado mucho tiempo para las preguntas, porque seguramente van a haber muchas preguntas
porque creo que es un tema súper interesante en un entorno en el que, de la publicación científica, en el que hay mucho debate sobre los paper mills, las fábricas de papers, las publicaciones predators, y ya no digamos los bulos noticias, ¿no? Preguntas en el público. Tenemos un buen rato, tenemos casi 7 minutos para preguntas, y si no, pues bueno, yo tengo algunas. Venga, ¿quién se anima? Tomás, con respecto a los precios, ¿qué estimación hay para cada una de estas etiquetas diferenciales? Sí, claro que sí. Mira, lo que sucede es que nosotros realizamos esta investigación y como principal tecnología, luego de una metodología explorativa durante, pues, digamos, varios tiempos, con respecto a 3 sectores principales que los mencioné, que es la creación, el almacenamiento y la verificación. Entonces ahí tenemos varias redes blockchain que entraron en juego y existen varios papers. Las principales ahorita son Solidity, Hyperledger Fabric y también pues algunas que se conocen como Polygon. Y nosotros optamos por Hyperledger Fabric, que es la que nos brinda un precio muchísimo más bajo para cada una de estas certificaciones, teniendo en cuenta que hay muchos profesionales que tienen muchísimas certificaciones y que publican muy seguido. Entonces un precio más o menos de $5 estimados a $1. Eso es lo que se quiere reducir, porque la idea, ahorita el margen establecido es $5, pero se quisiera poder reducir a $1. Ese es el objetivo y ese es el reto que ahorita se tiene con esta tecnología, porque es en sí una tecnología costosa, pero se pueden hacer avances para reducir los precios. ¿Más preguntas? Bueno, ahora me permite. Sí. Sí. Una de las críticas que han tenido este tipo de reconocimientos está asociado con el almacenamiento de la metadata de los autores. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con eso en esa misma idea de los papers mills o cualquier otra de estas conductas equivocadas en publicaciones, por ejemplo? ¿Cómo se hace ese almacenamiento o qué políticas han revisado sobre la información sensible de las personas? Va con DNI algunas veces, en nuestro caso colombiano, con la cédula, con otros datos. ¿Cómo funciona eso ahí? Sí, claro. Primero sobre políticas para garantizar que la información sea almacenada y se brinde totalmente se dé la privacidad al autor primero que todo y también a las instituciones, porque las instituciones también, entrarían en gran relevancia en este tema, pero se han revisado grandes políticas como el tratamiento de datos dependiendo de la región. Aquí pues en Europa estaría el GDPR y también en América pues encontraríamos el manejo de datos personales, y hay distintas tecnologías, pero también digamos con Hyperledger Fabric también optamos por esta tecnología porque permite un registro. Todo lo que entra a la blockchain pues que es inmutable, pero sin embargo Hyperledger es la única plataforma que permite, digamos, gracias a un proceso de backboarding, se llama, en el que se guarda un registro y, digamos, cuando una certificación se revoca, entonces ya no sería válida, sigue almacenado el registro, sería almacenado, digamos, en este caso un hash, pero prácticamente sería un registro de la información. También nosotros podríamos utilizar, y ahorita se están dando grandes investigaciones en Zero Knowledge, que es una tecnología en la que lo que pretende es brindar toda la información para ver si una certificación o algún registro en la blockchain está activo, pero sin revelar, por eso se llama Zero Knowledge, ninguna información correspondiente a los datos que se encuentran allí almacenados, o mejor dicho, ninguna información sino lo mínimo necesario. Entonces serían datos de fechas, incluso trazabilidad, y sin tener que exponer literalmente la identidad de los autores en muchos casos. A mí, una de las cosas que quizás me ha quedado menos claro es, por un lado se habla de falsificación de títulos y tal, lo veo muy claro ahí, en el sentido de que el título en papel, lo que en Latinoamérica se llama el cartón, tiene unas dificultades, digamos, de control diplomático. En archivística hablamos de diplomática, y que eso, pues bueno, basándose en el blockchain, igual que las monedas estas
virtuales y todo esto, pues tiene un sentido. Pero en el campo, porque he visto que planteabas ahí unos metadatos de una publicación, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué perseguís pensando en esta tecnología para el mundo de la publicación científica? Que entiendo que es un poco el motivo de vuestra asistencia aquí a estas jornadas. ¿Qué necesidad habéis visto y cuál sería la virtualidad? ¿Quién serían los que aplicarían eso? ¿Los editores, los autores, etcétera? Y luego, bueno, ¿qué pasaría si le pasa como a la gente que tiene el monedero este de las monedas virtuales? Si pierdes el monedero, pierdes la clave, ¿perderías el título? Vale, bien, aquí voy a retomar un poco la diapositiva. Entonces, a esta es la información que te refieres, ¿cierto? Sí. Vale, primero que todo, aquí pues vemos toda la metadata que se almacena en un artículo científico y que funciona en un identificador persistente. En este caso, digamos, tomemos de base el DOI. Entonces, nosotros lo que propusimos fue una estructura de certificados también con cierta información a partir de esa metadata. Y en esta imagen, aquí también, para el tema de la publicación, nosotros tenemos el funcionamiento actual que se encuentra en la imagen izquierda al lado derecho, que sería ahorita cómo funcionan, digamos, las instituciones para trabajar con distintos investigadores de distintas instituciones. Digamos que ahí tenemos un paper en el que participan varios autores. La idea es poder, digamos, si se genera una red de estas, pues como es par a par, como nosotros somos pares, entonces adopta muy bien el concepto de par a par. Entonces cada uno, digamos, yo que soy de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, podría trabajar a la par con una investigadora, por ejemplo, de México, y con una investigadora de España, y con una académica, digamos, de Rusia, y haríamos parte de la red para poder validar que nosotros sí trabajamos en un paper juntos, por ejemplo. Esa respondiendo a la primera pregunta. Y con el tema de la segunda, que corresponde a la falsificación, y qué pasaría con el tema de las blockchain y todo, eso sería un riesgo que se corre, porque digamos que es bastante seguro, y todo lo que entre a la red no se puede modificar, es inmutable, pero sin embargo, esta al ser una propuesta de una blockchain permisionada en la que digamos que las instituciones tendrían su papel y su rol muy bien estipulado, entonces existen permisos y nosotros debemos definirlos. ¿A nivel de qué? A nivel de institución. Digamos, cada institución maneja, digamos, sus cláusulas y sus condiciones de cuando un paper, una investigación o cuando un título es revocado, es eliminado o ya no tiene vigencia. Entonces, cada institución se pueden establecer las reglas para que puedan funcionar aquí de esta forma. Nosotros lo vemos acá, todas las instituciones. Vale. Perfecto, pues muchas gracias, es realmente muy interesante. Hemos llegado al límite del tiempo. Si luego hay un poco de más tiempo, le paso la palabra. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Pasamos la palabra a Jenson. Muy bien, pues les presento a Jenson David Collare, que es responsable de divulgación científica, en inglés Science Public Information Officer, de la Unidad Científica del Sur en Perú. ¿Correcto? Bueno, tenemos una persona que justifica el evento, ¿no? Una persona que profesionalmente se dedica justo al tema del evento. Hemos visto que había algunos colegas aquí y me parece muy interesante lo que nos va a presentar. Y él también dirá un poquito quién es él y qué trabajo desarrolla. Adelante. ¿Qué tal? Buenas. Es un gusto estar aquí. Yo soy Gerson Collave, soy el jefe de la Oficina de Comunicación de la Ciencia en la Universidad Científica del Sur y también soy vicepresidente de la Asociación Peruana de Comunicadores y Periodistas de Ciencia. Y bueno, estoy aquí básicamente para contarles una historia, que es la historia de Científica Divulga. Científica Divulga es la plataforma de divulgación y de comunicación de la ciencia, la primera de una universidad peruana.
Hubo algunos esfuerzos anteriores, pero institucionalmente esta es la primera y ese es el motivo por el cual estoy aquí. En primer lugar, para hacer una línea, en el año 2021, la Dirección de Investigación, que ahora es el Vicerrectorado de Investigación de la universidad, tenía la necesidad de comunicar todos los resultados de los artículos científicos que publicaba la universidad cada año. Entonces, yo en esa época trabajaba en el diario El Comercio, en la sección de ciencias, como periodista de ciencia, y bueno, dejé el trabajo y me encargué del piloto. El piloto fue básicamente para demostrar a los directivos de la universidad, porque esta es una universidad privada, es en Lima, en la capital, básicamente decirles o demostrarles que los temas científicos podían salir en medios de comunicación. La estrategia de comunicación de la universidad se centraba básicamente en comunicar académicamente los beneficios, las becas, las nuevas carreras, pero había mucho que se podía comunicar desde la ciencia. Entonces, yo tuve un acercamiento a la universidad desde que cubrí la pandemia y conocí allí a algunos investigadores de la universidad. Entonces, la universidad en ese momento publicaba 600 artículos en Scopus al año, ahora publica más y es la tercera universidad más productiva en investigación en el Perú. Entonces, para ir directamente a cómo establecimos el procedimiento, la metodología, básicamente lo que hicimos fue revisar las publicaciones científicas del año 21, verificamos la afiliación de la universidad y priorizamos a los investigadores principales, ¿no? Como autores, como primeros autores. Eso como un primer paso. De esta base de publicaciones, lo que hicimos fue hacer una selección con criterios periodísticos. Este había sido un problema en las agencias de relaciones públicas que trabajaban con la universidad, porque la selección del tema siempre era el problema. Siempre era el problema porque la agencia de relaciones públicas, al no saber qué comunicar o qué era de interés hacia la ciudadanía de los resultados de investigación, casi nunca preferían tocar temas del Vicerrectorado de Investigación. Entonces, ese filtro periodístico, en primer lugar, lo hice yo. Entonces, de esta base que teníamos, filtramos según varios criterios de cercanía, de interés humano y también de coyuntura, ¿no? Entonces, luego se escogió, digamos, por decirlo de alguna manera, a los caballitos de batalla con los que íbamos a comenzar a hacer estrategias de relaciones públicas para cada tema, y elegíamos la fecha de difusión y los medios foco. No nos enfocábamos a todos los medios de comunicación, sino a algunos, y luego de eso, en un cuarto paso, pasábamos a la difusión de las propuestas de entrevistas y notas de prensa a periodistas especializados de determinados medios. Y este procedimiento también tenía un paso previo, que era hacer al menos una entrevista con el investigador para luego de revisar el paper. Lo bueno es que lo teníamos allí en la oficina o podíamos ir al laboratorio para que nos explique los alcances verdaderos, porque casi siempre después de una revisión, yo estudié comunicación social, entonces no entendía muchos papers. Entonces, esta facilidad hacía que nosotros podamos entender verdaderamente los alcances de la investigación y estar, digamos, seguros de alguna manera en que lo que íbamos a comunicar como noticia era correcto, ¿no? Y luego ya venía la parte, después de la realización de esta estrategia, venía la evaluación del impacto sobre
la cantidad de, en primer lugar, sobre la cantidad de veces que salía esta noticia. Casi siempre lo que hacíamos era difundir a toda nuestra base de periodistas, pero a veces trabajábamos con embargo con otros periodistas, ¿no? No lo trabajábamos con la agencia de relaciones públicas que teníamos, sino directamente nosotros, con los contactos de los periodistas que sabíamos que les interesaba tocar temas de sociedad, de salud, de tecnología y de innovación. Y como parte de la estrategia antes de la difusión, las piezas de comunicación era elaborada por un periodista de ciencia, no era elaborada por alguien que no había, digamos, tenido una experiencia en algún medio de comunicación. Y nosotros consideramos que esa es una de las principales causas del éxito de la estrategia que vamos a ver luego. Esta era revisada, la pieza era revisada por los autores, por un editor científico y también por el periodista, por el periodista que se encargaba del piloto. Y si era la primera experiencia del investigador, que fue casi el 90% de los investigadores, que tenían 20 años investigando pero que nunca habían dado una entrevista, hacíamos una suerte de media training para ellos y para ellas, y luego elegíamos posicionar el tema según la coyuntura. Hacíamos un análisis de la coyuntura específica en ese momento y también de fechas clave como celebraciones que ustedes conocen del Día del Cáncer, del Alzheimer, etc. Y bueno, así entre agosto y septiembre del 2021 logramos en esta primera fase del piloto, en apariciones totales, unas 17 apariciones, luego de que no se tenía ninguna aparición en ningún momento sobre temas específicos de estudios científicos. Luego se lograron posicionar en medios 5 estudios publicados en Scopus y los temas totales fueron 10. Este detalle es importante porque estos 5 estudios que fueron posicionados abrieron la puerta a que nos conocieran algunos periodistas y dijeran, ok, ustedes tienen investigadores en tal área, y nos pedían investigadores de otras áreas. Entonces nosotros salimos con la idea de posicionar 5 temas y terminamos saliendo con investigadores en 10. Esto fue solo entre agosto y septiembre de 2021. Luego se llevó a cabo la segunda fase. Como ven allí, las apariciones totales son 37. Esto es un número total de radio, televisión y medios digitales. Luego fueron 7 estudios y un total de 16 temas, ¿no? Y bueno, con esos resultados, en abril del 2022, la Dirección de Investigación da luz verde al proyecto de comunicación de la ciencia con 2 tareas, ¿no? Uno, difundir los resultados, que es lo más básico de investigación al público en general en medios de comunicación, y la creación de un portal divulgativo, ¿no? Que no solo se centre en la difusión de los resultados, sino que explique, que aborde temas con todos los voceros que ya la universidad sabía que tenía y que no estaban explotando, y con toda la información que se tenía, ¿no? Y el equipo que llevaría adelante sería parte de la Dirección de Investigación, que ahora es el Vicerrectorado, y no del área de comunicación institucional o marketing. Eso fue importante, ¿por qué? Porque nuestras metas no se establecieron comercialmente, sino fueron con otras, los indicadores fueron distintos, no relacionados a lo comercial. Y esto es el resumen hasta el 24. Y bueno, si vemos, antes de terminar, nosotros cerramos el año 2024 con 281 apariciones en medios, radio, televisión y plataformas digitales. Y luego agregamos un indicador que era voceros distintos en medios de comunicación con 3 o más apariciones. Esto nos indicaba que el investigador ya era conocido por algunos periodistas, que los periodistas lo buscaban y que podíamos contar con ellos en el sentido de que ya tenían alguna expertise en dar entrevistas. Entonces, si ven,
el 21, 22, 23 y 24, las apariciones totales subieron. Este 25 hemos cerrado en 352 apariciones. Hemos llegado a mover 50 notas generadas a partir de investigaciones y proyectos de investigación financiados por la universidad y no podemos mover más porque movemos una por semana, básicamente. Y tenemos 38 voceros con 3 o más apariciones y con uno tenemos más o menos unos 50. Y bueno, para terminar, en realidad eso es la parte que justifica nuestra existencia y por la cual la universidad básicamente nos paga el sueldo a las 4 personas que estamos allí. Pero ahora esto nos permite tener proyectos de divulgación como Divulga Lab, que es para generar divulgadores de carreras de ciencia, charlas hacia promotores de salud en áreas periurbanas, y estamos realizando un videojuego, un portal sobre neurociencia. Armamos el Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico en Perú y también un foro de mujeres en la ciencia que va a seguir ahora en su segunda edición, que tiene un público objetivo de alumnas de primeros años de universidad y escolares de últimos años. Y ahora ya somos miembros titulares de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe, y el año 25, en diciembre, ganamos el premio de Periodismo Científico y Divulgación del Mercosur con nuestra cuenta de Instagram, que les pido que nos sigan también como Científica Divulga en nuestras redes sociales. Y bueno, ellos somos nosotros 4, ahí está mi contacto por si desean ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias. Muy bien, realmente muy interesante y además creo que ayuda a dar esperanza que si en una universidad han apostado por crear este perfil, quiere decir que es eficaz, que es útil y que se puede contagiar esto, ¿no? Venga, preguntas. Usted tenía una antes, no sé si se puede reciclar. No, pero tengo sobre todo para el último ponente. A mí me gustaría que me comentaras un poquito. Cuando se habla de comunicación de la ciencia, tenemos un problema con los científicos, y te lo digo porque yo soy científica. ¿Cómo haces que salgan de su zona de confort y de su laboratorio y transmitan su conocimiento de manera sencilla y demás? Porque exactamente para llegar a los medios de comunicación existe ese problema, porque a veces ellos no les gusta la nota que hacen y dicen, no, estás equivocado, y no quieren quitar las palabras técnicas, los tecnicismos y demás. Y a veces el problema de las universidades es que se enfrenta a ese problema con los investigadores, de cómo hacerlos que cambien el chip para que hagan divulgación de la ciencia. Esa es una pregunta. Y otra nada más, el problema de derechos de autor. Cuando estás diciendo, se entrevista a los investigadores, tal, el problema que no sé si ustedes se han enfrentado de que muchos investigadores están trabajando con productos que pueden ser patentados y demás, y por lo menos en México mucha gente, muchos investigadores no quieren dar entrevistas porque están trabajando con ese tipo de proyectos. Venga, 2 respuestas rápidas. Sí, lo primero es que yo creo que es un miedo justificado que no quieran hablar a veces con periodistas, pero el mismo hecho de que haya una oficina que le dé el soporte y les dé la seguridad de que van a tener algún tipo de entrenamiento. Y además, a nosotros nos pasó al inicio que no querían dar entrevistas, pero cuando vieron el resultado, confiaron y dijeron, ok, esto ha tenido un doble check mío, ha tenido un doble check de un editor científico, entonces sí puedo hacer. ¿Y qué pasaba luego de que comenzaron a salir un par? Otros investigadores nos escribían y nos decían, tengo este paper, ¿podría salir? Porque después de 20 años de haber investigado y nunca haber hablado sobre el tema sobre el que todo el tiempo se habla, no sé, derrames de petróleo, ellos sabían que podían hablar, pero nunca habían tenido la oportunidad de hacerlo. Y sobre lo segundo, nosotros, eso depende mucho de lo que comunique el vicerrectorado. Si el vicerrectorado está invirtiendo en ese proyecto, el investigador tiene parte de derecho de autor, pero la universidad también lo tiene. Eso es ya
es una decisión institucional, ¿no? Y es el acuerdo que llega a la universidad con el investigador que está patentando algún invento. Allí una, bueno, la última. Después de 4 o 5 años de trayectoria. Sí, sí, escuchamos. Después de 4 o 5 años de trayectoria con esta iniciativa, ha mejorado la comunicación científica, ha mejorado pues también por parte de los propios investigadores pues su interés, pero evidentemente aquí ha habido una gran inversión por parte de la universidad, pues es como mínimo estas 4 personas. Y como cualquier inversión y cualquier actividad se espera un retorno. Ya no estoy hablando, por tanto, no voy a preguntar sobre un retorno para la ciencia de forma abstracta, sino para la universidad. La universidad ha evaluado que está obteniendo más contactos para proyectos, más inversiones para proyectos. Sí, en general lo que nos miden por la cantidad de apariciones que en los términos empresariales se traducen en ahorro por publicidad. El ahorro por publicidad significa bastante para la universidad y también esto aporta a los entregables de reputación que la universidad le interesa para posicionarse en los rankings. Entonces, por ese lado sí justifica la existencia y también es porque ahora nos han dado muchas otras funciones, básicamente de soporte de comunicación a vicerrectorado de investigación, que excede un poco el trabajo de divulgación en sí, pero que nosotros entendemos vale el costo, ¿no? de poder seguir haciendo divulgación y finalmente hacemos comunicación, ¿no? Sí, la universidad también ha medido la cantidad de proyectos que necesitan comunicación y que antes ese servicio se tercerizaba y que ahora lo hace la oficina. Entonces, no solamente es para el retorno por proyectos. Muy bien, al final no tenemos más tiempo. Si acaso al final nos queremos quedar más tiempo, haremos una ronda de voluntarios. Ahora tiene el último interviniente. Muy bien. Al final lo importante es que hablen de ti ni que sea bien, ¿no? Bien, pasamos a la última de las presentaciones y si acaso luego, insisto, con buena voluntad, como somos los últimos, si queremos ampliar la charla, la ampliamos. Lo digo por la pregunta que usted planteaba, creo que puede haber momento. Con nosotros está Daniela de Filippo, del CSIC y del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, y Borja González Albo, de la misma institución, en diversas unidades, pero en general ellos trabajan en temas de estudios métricos de información y evaluación de la ciencia, resumiendo, y el resto, si quieren que se presenten ellos, tienen una larga trayectoria en el campo, y no solamente ellos. El CSIC lleva mucho tiempo haciendo estudios bibliométricos y fue uno de los sitios, digamos, pioneros en España desde los años 70 en este tema. Tenéis la palabra. Vale, hola, muchas gracias por la presentación y gracias a los que os habéis quedado. Bueno, os contamos que Borja y yo formamos parte de un grupo de estudios cuantitativos sobre ciencia y tecnología y desde hace ya unos cuantos años venimos trabajando sobre todo temas que tienen que ver con ciencia abierta y con métricas responsables. Entonces, esto que vamos a contar es una pequeña parte de distintos proyectos de investigación que tienen como punto en común la importancia que le damos a la medición del impacto no académico de la actividad investigadora. Solemos trabajar con la medición de distintos tipos de impacto, impacto social, impacto político, impacto mediático, pero bueno, aquí en concreto nos vamos a centrar con el tema del impacto político. A veces más que impacto preferimos hablar de repercusión porque, bueno, son conceptos un poquito distintos, ¿no? Y el tema de la repercusión de la investigación en ámbitos de las políticas es bastante interesante porque en los últimos años está siendo también retomado por las agencias de investigación, de evaluación,
Creemos que la relación entre la ciencia y la política es bastante compleja, pero sí que han aparecido desde diferentes disciplinas formas de abordarla, y en concreto el tema de la medición es un campo que ha cobrado especial relevancia, sobre todo también de cara a todo lo que es la acreditación y la valoración de la investigación que se realiza, ¿no? Nosotros consideramos que, si bien hay muchas formas de hacer investigación, una manera de medir esta repercusión es a través de lo que se publica. Hay muchas otras formas, pero esta es una de las vías que tiene más que ver con nuestro campo, y ahí está inserto este trabajo. Nosotros nos proponemos como objetivo, por un lado, generar un marco analítico para intentar medir esta repercusión de la investigación y poder comparar esta repercusión entre instituciones, campos científicos, disciplinas. Entonces, para eso, más allá del desarrollo conceptual, queríamos hacer también una propuesta aplicada, un caso concreto, y hemos analizado el caso del CSIC, evidentemente, no solo porque sea nuestra institución, sino porque además es el organismo principal de investigación en España y porque tiene una actividad multidisciplinar. Entonces, esto nos permite, sobre todo, comparar qué tipo de temas son los que más impacto o repercusión política tienen, qué tipo de institutos y centros dentro del propio CSIC tienen repercusión, y también quiénes son los usuarios políticos de este conocimiento. La metodología tiene diferentes pasos. Por un lado, nos hemos basado, como hay un desarrollo conceptual, primero hicimos una revisión bibliográfica para intentar ver qué tipos de aspectos se analizan en estudios previos relacionados con la repercusión política. A partir de allí elaboramos una matriz con dimensiones, variables e indicadores para aplicar. Luego recuperamos publicaciones científicas del CSIC en un periodo del 2018 al 2022 para que nos dé tiempo a tener una ventana de 3 años de las últimas publicaciones y podamos medir el impacto hasta la actualidad. Y seleccionamos distintos tipos de fuentes. Confiábamos en poder usar, por ejemplo, herramientas propias del CSIC, como es, GESBIB o Conciencia, que son herramientas propias en las que se puede encontrar toda la producción, no solo de artículos científicos, sino de materiales, libros, tesis, disertaciones. Contábamos con que de esa forma podríamos medir el impacto de otro tipo de documentos. También utilizamos OpenAlex y Web of Science. Al final de todo este proceso de exploración de fuentes nos encontramos con que las bases institucionales no fueron muy idóneas, básicamente porque el poner en estas fuentes la información es voluntario de los propios investigadores, por lo tanto la cobertura es muy heterogénea y no nos permite hacer comparaciones reales. En el caso de OpenAlex, que es una fuente que estamos trabajando mucho y que nos parece que tiene un gran potencial, nos encontramos con que todavía hay grandes limitaciones en cuanto a la estandarización a nivel de subinstitución. O sea, podemos identificar bien toda la producción del CSIC, pero una vez que bajamos ya a centros o institutos, la información necesita una depuración muy, muy amplia. Entonces, nos quedamos con Web of Science y a partir de allí, utilizando el DOI de las publicaciones, trabajamos con Overton, que es esta herramienta que nos permite detectar todas aquellas publicaciones que tengan un DOI y que estén recogidas en documentos de políticas. Overton recoge una batería bastante amplia de fuentes de información que considera que son elaboradas por organismos de políticas. Ya hablaremos luego en la parte de las limitaciones de algunas cuestiones que nos hemos encontrado, pero en principio nos permite ver este traspaso de lo científico a lo político. Lo que hicimos en esta primera fase fue, sobre todo en el caso del CSIC, hacer comparaciones por áreas temáticas, que es una de las partes más relevantes del estudio. La primera parte de los resultados tenía que ver con esta revisión y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que todo lo que tiene que ver con repercusión política la podemos agrupar en 3 grandes ámbitos. Por un lado, lo que es el impacto en cuanto a importancia, definiciones, alcances, más vinculado con cuestiones más teóricas, ¿no? Por otro lado, la relación entre la ciencia y la política, la complejidad de entender este proceso, la utilidad y el feedback entre un ámbito y el otro. Y gran parte de toda la producción científica sobre el tema está vinculada a temas más metodológicos relacionados con la medición, que es justamente donde nos interesaba entrar a nosotros. Aquí vemos la matriz que generamos a partir de toda esta lectura de documentos previos y de propuestas también propias, ¿no? Nosotros consideramos que una forma de medir esta repercusión
Se puede hacer midiendo, por un lado, la dinámica del impacto, es decir, cómo es la cobertura, la densidad, la intensidad, la concentración, la fuerza y la velocidad, que son indicadores muy sintéticos que nos permiten comparar luego entre áreas e instituciones. También medimos la amplitud de la repercusión, amplitud en cuanto a instituciones a las que llega la información y también amplitud geográfica. Y por otro lado también la diversidad temática. Entonces, con esta matriz empezamos a hacer las comparaciones que va a comentar Borja, ¿vale? Sí. Bueno, pues el Consejo Superior de Investigaciones Científicas publicó entre 155 publicaciones, válgame la redundancia, incluidas en Web of Science. Para los que no lo conozcan, bueno, y un 10% de esas 60.000 publicaciones recibieron impacto en documentos de políticas. Para los que no lo conozcáis, el CSIC está estructurado en 8 áreas científico-técnicas. Lo explico aquí para poder desarrollarlo en las siguientes transparencias. La primera es sociales y humanidades, biología y biomedicina, recursos naturales, ciencias agrarias, físicas, ciencias materiales, ciencia de los alimentos y ciencias y tecnologías químicas. Como veis en la gráfica de la derecha, con las barras azules vemos la proporción de la producción científica por cada una de las áreas. Y vemos como recursos naturales junto a física son las dos grandes áreas. Copan entre las dos en torno al 40% de la producción total del CSIC. Sin embargo, si nos fijamos en las barras naranjas, que corresponden al impacto mediático, vemos que recursos naturales alcanza el 42% del total de las menciones que consigue el conjunto del CSIC. Si comparamos ambos porcentajes, la producción científica frente al impacto, conseguiríamos el índice de actividad. Y si nos fijamos en concreto en la que más destaca es el área más chiquitita de todas, el área de sociales y humanas, que consigue 2 veces y 8 la producción científica de esa área. Le sigue a continuación recursos naturales, que más o menos consigue el 2 veces, un 2, y agrarias, que estaría en torno al 1,3. Perdón. Sí, gracias. En la primera dimensión, que lo que hace es analizar la dinámica de impacto, como comentaba Daniela, tenemos distintas variables, la cobertura, que es el porcentaje de documentos que consiguen menciones, la densidad, que es el número de menciones por el número de documentos, la intensidad, el número de menciones partido por el número de documentos con menciones, la concentración, que nos habla de la diversidad temática de los documentos que obtienen impacto, la fuerza, que es el porcentaje de aquellos documentos que están dentro del 1% más mencionados en documentos de políticas, y la velocidad, cuánto tiempo tardan en ser mencionados esos documentos científicos. El área de humanidades consigue los máximos valores en todos los indicadores, salvo en la velocidad. Si os fijáis, es el más lento de todos, es la área más lenta. El área de recursos tiene un comportamiento muy similar al de humanidades, con valores algo más discretos. Y en el lado contrario nos encontramos con las áreas de físicas y el área de materiales, que consiguen unos valores de velocidad intermedios. Un segundo. Pues un poquito para atrás. El tiempo medio de tardanza en la mención es de 2 años y medio para el conjunto del CSIC, siendo de 2 años para biología y biomedicina y de 3 años para humanidades. La segunda dimensión es la amplitud de la repercusión, es decir, qué sectores mencionan los documentos que produce el CSIC. Está distribuido, según Overton, en 3: sector público, sector privado y tercer sector. El tercer sector incluye fundaciones, organismos sin ánimo de lucro, think tank, etc. El CSIC en su conjunto fundamentalmente recibe menciones desde el sector público y también una parte importante, el 17%, del tercer sector. En el caso de humanidades, ese 93% se reduce al 87%, sin embargo, consigue un 37% de entidades del tercer sector. Si nos centramos en qué tipología de institución es la que centra las menciones, vemos que mayoritariamente son entidades gubernamentales. El 80% de las citas del CSIC es
son realizadas por gobiernos. Y también son muy importantes el 25% de las que reciben de organismos internacionales. La segunda de las dimensiones es la amplitud de repercusión, es decir, el número de entidades y el número de países que reciben, de las cuales reciben, y la proporción que reciben de entidades de carácter nacional, así como la relación que tienen estas con respecto al de las instituciones internacionales. Vemos que el 37% de las organizaciones son de carácter nacional y que el CSIC consigue un 1,9% de internalización. Esta es la categorización temática. Vemos que mayoritariamente el CSIC publica fundamentalmente en áreas de medio ambiente y ecología, cuando son citados. Y los documentos que citan, es decir, los documentos de políticas también tienen esta temática de ecología y medio ambiente. Y únicamente hay una excepción, que es la salud, que vemos en la última de las disciplinas de cabecera en el margen izquierdo. Bueno, iniciativas como COARA y modelos de evaluación científica tales como el REF en Reino Unido y el Engagement Assessment de Australia consideran el impacto político y científico como una de las variables a tener en cuenta a la hora de valorar la actividad científica. Por eso consideramos que es importante establecer un marco teórico que permita tener una visión completa con múltiples indicadores para analizar la repercusión política de la ciencia. El principal hallazgo es el que hemos dicho anteriormente, que el área más chiquita es la que más repercusión tiene. Bueno, dale, siguiente. Entre las limitaciones, solo para comentar, que Overton considera documentos de políticas todo lo incluido en las páginas de las instituciones de las cuales se extrae información, que algunas de las fechas de los documentos citantes son anteriores a las de los documentos citados y que Overton no proporciona la misma categorización para la categorización temática de las publicaciones científicas y los documentos de políticas, lo que hace complicado su comparación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por hacer este sprint, pero es que creo que vale la pena que dejemos un mínimo tiempo para preguntas. Entiendo, Tomás, que esto, las presentaciones, hay muchas cosas muy interesantes, o bien salen en el libro o estarán en algún sitio, porque esta información creo que es interesante que todo el mundo la pueda tener luego, ¿no? Sí. Se preguntará a los autores el permiso para subirlo. Correcto. Y creo que se está grabando también. Perfecto. O sea, que yo también voy a salir de ahí. Vale. Venga, pues preguntas. Ahí al fondo, Lidia, de nuestra facultad. Yo mientras coge el teléfono, el micro ella, quería decir que, bueno, estamos en un momento muy convulso, que tenemos una idea magnífica de modificar la evaluación, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces van surgiendo pues, iniciativas como Overton, que es una iniciativa comercial y que, bueno, que de alguna manera pone en cuestión también cómo se va a hacer todo esto. Habéis mencionado el REF. El año que lo hicieron creo que costó a las universidades, no sé si 7 millones de libras o 37 millones de libras, el trabajo que las universidades tuvieron que hacer para reunir la información. Eso lo dejo ahí. Nada, solo una curiosidad. ¿Habéis identificado algún tipo de diferencia en el impacto sobre políticas a nivel ideológico? Es decir, ¿hay más impacto en políticas ideológicas de un cierto tipo que en otro? Es una curiosidad, ¿eh? No, porque en este caso la base de datos lo que te da son fuentes muy diversas y en algún caso, claro, las fuentes no están organizadas por orientación, sino por tipología. Y aquí nos encontramos con un problema que lo tenemos entre las limitaciones, y es que a veces lo que la base de datos considera un organismo de políticas no necesariamente lo es. Por ejemplo, nos hemos encontrado con que aparecía mucho la Generalitat Valenciana, por ejemplo, ¿no? Dijimos, uy, qué barbaridad, ¿cómo consume? No, es que están utilizando todos los documentos, incluso las memorias de investigación de cualquier diputación como elemento de políticas. Y entonces nos encontramos con que incluso memorias de actividad en las que se citan algún artículo científico porque un investigador pertenece también a una diputación, a una consejería, está siendo incluido. Entonces, la fuente necesita también de mucha depuración. Sí que es interesante, nosotros hemos hecho como una subdivisión dentro de lo que son
los documentos de políticas en aquellos que nos parecían de un impacto más relevante, por ejemplo, los que tienen que ver con organismos internacionales, Banco Mundial, Unión Europea, Organización Mundial de la Salud, porque consideramos que el hecho de que una investigación de una institución pública española llegue a ser citada en un libro verde de la Unión Europea sí que tiene gran relevancia, ¿no? Por eso creo que hay que tratarlo. No hay nada a nivel ideológico que puedas, al menos habría que hacer un análisis de contenido que no lo hemos hecho, ¿no? No era nuestro punto. Pero sí que necesitamos de una depuración muy grande de todos estos datos porque el cálculo directo no significa nada, ¿no? Por aquí antes había una pregunta, no sé si alguna pregunta más para Daniela y para Borja, allí. Muy interesante la presentación. Va también en la línea de la pregunta anterior. Os ha salido, creo que eran las áreas de salud y de ecología, me parece. Medio ambiente y ecología. Medio ambiente y ecología. Me había parecido salud también. Salud solo sale en un tema y es, creo que el 23 o el 24 de toda la serie. Quiero decir, lo hemos puesto porque era la excepción. Pero todas las áreas son básicamente medio ambiente y ecología. Hay cosas, a ver, hay áreas dentro de las publicaciones científicas que sí que está bioquímica, genética, etcétera. Pero la gran mayoría, si os fijáis, es pues eso, ecología, ciencias acuáticas, polución, química medioambiental, las de cabecera. Y si os fijáis en los documentos de políticas es exactamente lo mismo. El resto de temas son casos excepcionales. O sea, salud es la sexta. Que en principio, desde un punto de vista político, sí que tiene una gran importancia. Sin embargo, hay otras 5 temas por delante de ella y todos son de ecología. Vale. Era por si habíais hecho también esa caracterización temática de qué era lo más relevante. Sí, porque incluso dentro de los temas de salud, lo que comentaba Cristóbal, el CSIC no tiene investigación clínica. Entonces, claro, la única parte vinculada con salud es el área de biomedicina, que es el área en la que, a pesar de la poca relevancia que tiene en cuanto a producción científica, porque no es tan grande dentro del conjunto del CSIC, sí que tiene un impacto, pero solamente esa área. Todo lo demás es medio ambiente, cambio climático y todo lo que tiene que ver con ecología. Entonces vemos que es evidente la importancia que tiene a nivel político toda la investigación climática y aunque no en volumen, sí, en cuanto a la intensidad de la investigación, la biomedicina, que a pesar de que no es mucha, está apareciendo aquí entre los temas más recuperados, ¿no? Desde los documentos de políticas. Además, documentos de políticas, lo que decía, de gran relevancia, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, organismos internacionales que realmente tienen un peso, que esto no es un listado de publicaciones. Bueno, creo que alguna cosa muy rápida al final. Bueno, no sé, en España hay alguien que tenga la suscripción de pago de Overton, o la CECID va a sustituir alguna, porque claro, estamos hablando de la Declaración de Barcelona de fuentes abiertas para la evaluación de la ciencia y Overton es claramente comercial. Para los que no lo saben, Overton es el Citation Index, pero no de papers, sino que los documentos fuentes son memorias de la OMS, etcétera, etcétera, y se pueden sugerir las fuentes, con lo cual yo creo que están en ese punto en que para que el negocio funcione necesitan tener más fuentes para que la gente se vea reflejado, pero están contaminando y metiendo cosas que a lo mejor tendrían que ser más selectivos, ¿no? Como decía Garfield, y quizás tomar solamente grandes instituciones internacionales. Creo que también, por ejemplo, el blog del London School of Economics sale la de el impacto, la evaluación, el que tienen de evaluación del impacto, claro. y es un blog. Nosotros usamos la versión gratuita, desde luego, y sí que puedes sugerir fuentes, y en algunos trabajos que hemos hecho hemos propuesto fuentes y eliminado otras, porque es lo que dices tú, salen incluso, bueno, la Revista Española de Documentación sale como fuente, hemos encontrado ahí un problemilla y hay cosas que, bueno, que hay que depurar mucho porque no son exactas. Pero bueno, a pesar de que nuestra idea original era trabajar con OpenAlex, todavía no se puede. Creemos que en un futuro cercano se podrá, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas, a los ponentes, voy a decir sus nombres para recordarlos a todos, a Thomas, a Gerson, a Daniela y a Borja. Un fuerte aplauso para ellos 4.